¿qué visión tiene Agustín Laje del presidente Gustavo Petro? Negativa. A ver, por empezar, yo no confiaría el país a un guerrillero. Pero bueno, el voto popular le ha confiado el país a un guerrillero que viene prometiendo la paz y que sin embargo las masacres se multiplican. ¿Sí? A un guerrillero que ha venido prometiendo el cambio y que nosotros somos distintos de la clase política que ha destruido este país, y su vicepresidente, día de por medio, utiliza como transporte personal naves de la Fuerza Aérea, según entiendo, ¿no? Tengo entendido que ya van cerca de 150 veces que lo utilizó en 7 meses. O sea, día de por medio. Se ha gastado cerca de unos 3.000 millones. Sí, es la denuncia que ha hecho una congresista. Exactamente, exactamente. Bueno, a ver, ese era el cambio, y cuando se le dice, ¿y por qué está haciendo esto usted? Ah, pues porque se me canta, porque soy negra. Dijo eso, porque soy negra. ¿Qué más racista que eso? Ella es racista. La idea de, como los blancos lo han hecho, pues yo ahora que soy negra tengo el mismo derecho a hacer algo malo. Eso es racismo puro. ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Semana y hoy estoy con un invitado muy especial, un escritor, politólogo argentino, Agustín Laje, autor de varios bestsellers, lanzando además en la Feria del Libro de Bogotá, uno de los eventos más importantes de las letras en América Latina, quizá en el mundo, este libro recién salido del horno, Agustín, que es Generación Idiota, una crítica al adolescentrismo. La verdad es que esto está recién salido, lo va a presentar en la Feria del Libro y quiero arrancar, Agustín, por supuesto, dándole la bienvenida. Para nosotros, pues es un gusto conversar con usted. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es la motivación? Tengo que arrancar con esa pregunta porque el libro me llama la atención el título, bastante fuerte. ¿Qué es Generación Idiota y qué lo motiva a Agustín Laje a escribir este libro? Bueno, muchas gracias antes de nada por la invitación, es un placer estar acá. Vamos a ver, el título es un poco engañoso. ¿Por qué? Porque la palabra idiota no es necesariamente un insulto. La palabra idiota etimológicamente es muy rica. La podemos rastrear hasta la antigua Grecia, donde el idiota era básicamente aquel que estaba tan ensimismado, tan preocupado por lo propio, tan encerrado en las 4 paredes de su hogar, que no se daba la oportunidad de participar en la polis. Recordemos que para los griegos participar en política es el sentido mismo de la libertad. Nosotros hemos perdido lamentablemente ese sentido. Nosotros tenemos casi que el sentido opuesto de la libertad. Para nosotros participar en política, o más bien el dominio de lo político, es lo que pone en riesgo nuestra libertad. Para los griegos, no, era participando en política que yo podía ser libre. ¿Por qué? Porque al ser el hombre un animal social, ¿sí?, necesita darse normas, necesita ordenar el cuerpo social. ¿Y quiénes son los que ordenan el cuerpo social? Pues los políticos. De modo que si yo no participo en la configuración de ese orden social, pues yo me termino sujetando a órdenes extrañas a mi voluntad, órdenes que otros decidieron por mí. Esa generación idiota tiene una particularidad en el siglo XXI, que es que está hiper politizada. Hay una suerte de contradicción, porque hoy parece que todo es político, ¿no? Lo personal es político, con quién me acuesto es político, qué como es político, qué tengo entre las piernas es político, cómo me autopercibo es político. Hoy todo se ha convertido en materia política. ¿Cuánto peso es un asunto político hoy en los Estados Unidos, por ejemplo? De modo que el asunto al final del día es que hemos politizado cuestiones que eran de dominio privado, haciendo de la política un idiotismo. Entonces hay una crítica muy radical a todas las agendas progresistas y globalistas que rigen el mundo de hoy. Agustín, obviamente cuando uno habla de idiotas o de idiotez, hay un término que aparece acá en el libro que es la idiotez política. Claro. Y el sistema establecido. ¿Qué es eso de la idiotez política? La idiotez política es tratar de construir lo político a partir de cosas que no son políticas. Por ejemplo, vamos a ver la farándula, ¿no? El mundo de la farándula hoy es inescindible del mundo de la política, tanto así que ya no podemos concebir elecciones, campañas políticas sin el concurso obligado de los famosos. La ciudadanía parece estar más dispuesta a votar por aquello que le dice el famosillo de turno que por una deliberación política racional. Por eso, por ejemplo, vamos a ver las últimas elecciones en los Estados Unidos que enfrentaron a Donald Trump contra Joe Biden, parecía realmente una confrontación de una película de Hollywood. Es que estaba todo Hollywood allí. La campaña de Biden, sobre todo, se montó en base a
al espectáculo. Ahora, la idiotez pasa por muchos otros lugares. Por ejemplo, la idiotez del mundo de la moda. El mundo de la moda te vende ideologías políticas hoy. No es solamente una estética, es que hoy las marcas están desesperadas por venderte ideologías políticas. Vamos a ver, por ejemplo, la ideología LGBT durante todo el llamado mes del orgullo, que ya no es un día, es un mes entero. Ahí tenemos a las marcas vendiendo ese tipo de ideología. O, por ejemplo, las camisetas feministas. Hoy no queda ninguna marca de las importantes, de las masivas, de las cool, que no te venda su colección para hacer la revolución feminista. O sea, Agustín, hay un bombardeo en ese sentido. Pero claro, pero es un bombardeo idiota. ¿Por qué? Porque en el fondo la pregunta es, ¿y quiénes están fabricando esas camisetas feministas con las cuales vos vas a hacer la revolución? Porque en grandes marcas, no las puedo dar ahora porque entiendo que estamos en la televisión y no puedo hablar de marcas, pero sí que están aquí todas estudiadas en el libro. La mayor parte de todas esas marcas que te venden las camisetas feministas, curiosamente, trabajan con fábricas semiclandestinas de trabajo esclavo en el tercer mundo, donde mujeres en condiciones miserables trabajan jornadas de 16 horas y duermen dentro de la fábrica en colchones viejos, sucios, y ese es su modo de vida. Entonces, quien está haciendo tu camiseta feminista para que te sientas empoderada es una mujer en esas condiciones. Otro tipo de idiotismo político tiene que ver, por ejemplo, con el aborto. Te pongo un ejemplo de México. En México por año se mueren alrededor de 3.700 mujeres de hambre. Anualmente, 3.700 mujeres de desnutrición. Ahora, cuando uno va a ver cuántas se mueren, por ejemplo, por aborto clandestino, el último año no llegó ni siquiera a 10. Ahora, ¿cuál es el gran asunto para salvar a la mujer en México? Legalizar el aborto. ¿Por qué? Porque en el fondo el aborto es un gran negocio. Entonces, ese es el idiotismo de lo político, es priorizar cuán cool quedo yo con determinadas causas en detrimento de la sustancia concreta de la causa que yo estoy queriendo defender y de las prioridades de mi sociedad. ¿Está viviendo América Latina idiotez política, Agustín? Y Colombia, le pregunto específicamente por Colombia. Pero claro, al por mayor. A ver, voy a ponerle un ejemplo de ayer, ¿sí? De ayer, y que me involucra. Yo tenía una conferencia programada desde hace muchos meses en la Universidad Javeriana. Ahora resulta que cuando yo ya estaba despegando en el avión, ayer, me avisan que yo ya no puedo dar la conferencia, que está cancelada. Y en el fondo, vamos a ser sinceros, esto es porque yo no soy feminista, yo no soy militante LGBT, yo no soy abortero, yo no soy progre, yo no soy globalista, o sea, soy un combo de cosas que no merece hablar. O sea, yo no tengo derecho a hablar. Y por eso lo político es el diálogo. O sea, la verdad de lo político emerge desde el diálogo. Y un lugar de diálogo que debiera ser, se supone, una universidad donde aquellos que piensan distintos pueden poner en común las cosas para discutirlas y de hecho el conocimiento avanza a partir de la crítica, pues entonces ahora resulta que en las universidades alguien que piensa distinto, como es mi caso, no puede entrar. Eso es idiotismo total. Eso es la idea de yo no puedo escuchar nada con lo que yo no coincida. Yo no estoy preparado para escuchar a alguien que piense distinto de mí, por eso tengo que cancelarlo. El fenómeno de la cancelación es profundamente idiota y en este ejemplo, que está muy inmediato en el tiempo, bueno, lo vemos de una forma inmejorable. Agustín, la Universidad Javeriana, para que los televidentes que incluso están afuera de Colombia lo entiendan, es de jesuitas, de la orden jesuita. ¿No es paradójico que una universidad de orden jesuita cancele a una persona que piensa como usted piensa? A ver, en el fondo no, porque esto de las universidades católicas están totalmente tomadas. Están tomadas. Es decir, uno piensa, bueno, vamos a ver, te pongo un caso. En Perú, yo vengo ahora desde allá. Hace algunos años tuve un debate en la Universidad Pontificia del Perú. Y tuve que entrar con guardaespaldas. Y vos decís, ¿pero cómo? Si es una universidad católica. Yo estudié en una universidad también jesuita y resulta que todos mis profesores eran adictos de Ernesto Laclau, el padre intelectual del socialismo del siglo XXI. La verdad es que esas universidades están totalmente tomadas por los enemigos de la iglesia. Agustín, hablemos de Colombia. Gustavo Petro, ha pasado esta semana un montón de cosas, como pedirle, por ejemplo, la renuncia a todo el gabinete de ministros, y vienen pasando una serie de situaciones que para muchas personas es muy polémico. ¿Qué visión tiene Agustín Laje del presidente Gustavo Petro? Negativa.
A ver, por empezar, yo no confiaría el país a un guerrillero. Pero bueno, el voto popular le ha confiado el país a un guerrillero que viene prometiendo la paz y que sin embargo las masacres se multiplican. ¿Sí? A un guerrillero que ha venido prometiendo el cambio y que nosotros somos distintos de la clase política que ha destruido este país, y su vicepresidente, día de por medio, utiliza como transporte personal naves de la Fuerza Aérea, según entiendo, ¿no? Tengo entendido que ya van cerca de 150 veces que lo utilizó en 7 meses. O sea, día de por medio. Se ha gastado cerca de unos 3.000 millones. Sí, es la denuncia que ha hecho una congresista. Exactamente, exactamente. Bueno, a ver, ese era el cambio, y cuando se le dice, ¿y por qué está haciendo esto usted? Ah, pues porque se me canta, porque soy negra. Dijo eso, porque soy negra. ¿Qué más racista que eso? Ella es racista. La idea de, como los blancos lo han hecho, pues yo ahora que soy negra tengo el mismo derecho a hacer algo malo. Eso es racismo puro. Entonces, el gobierno de Petro, además, a ver, internacionalmente se inscribe en la segunda ola del socialismo del siglo XXI. Hemos empezado a vivir desde el 2019 hasta hoy una segunda ola del proyecto socialista en la región que nos ha teñido el mapa de rojo, y Petro lo representa, ese rojo, aquí en Colombia. Por eso, tan amiguito con Nicolás Maduro, con la dictadura genocida, torturadora de Nicolás Maduro. Toda esa farsa que están haciendo acá del diálogo con la oposición, y resulta que Guaidó no puede entrar al país porque se lo llevan a Estados Unidos. Resulta que María Corina Machado, o sea, una de las principales líderes de la oposición en Venezuela, pues ella no es invitada a esos diálogos. Esa es una oposición a medida para lavarle la cara al régimen y darle tiempo. El presidente Gustavo Petro, Agustín, le pregunto, ¿lo ve usted como una especie de Hugo Chávez o no son comparables? Bueno, es su aspiración. Lo que pasa es que Hugo Chávez pudo ser Hugo Chávez por un contexto económico internacional. Es decir, los barriles de petróleo de Hugo Chávez le permitieron mantener con vida a la dictadura cubana. Ahora este sujeto, Petro, es tan antipueblo. Él dice que está a favor del pueblo. Él es antipueblo. Él es tan antipueblo que está dispuesto a detener la explotación de gas, o sea, un recurso tan importante para la economía de Colombia. El nuevo presidente de Ecopetrol, que es la compañía más importante que tiene Colombia en ese sentido, ha dicho que no va a haber, por ejemplo, más exploraciones por ahora. Claro, en el nombre del cambio climático. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué, si son tan populares, por qué no someten a un referéndum? ¿Por qué no le preguntan al pueblo si está dispuesto a gastar mucho más en gas importado desde dónde? Desde sus amiguitos venezolanos. ¿Por qué no se les pregunta, ¿usted está dispuesto a que frenemos la exploración de gas? ¿Usted está dispuesto? Y que el pueblo decida en todo caso, si se supone que son tan populares. Porque yo me atrevo a creer que el pueblo no debe estar muy contento con la idea de que tiene que pagar cada vez más por algo que encima tiene en su tierra. Entonces, ¿a qué agenda está respondiendo? Y ahí viene el segundo punto, porque esto es muy importante de entender. Es decir, Petro se inscribe en el socialismo del siglo XXI de nuestra región, pero en un contexto más amplio, Petro es un peón de la agenda globalista. Esa agenda globalista es cocinada en foros internacionales como el Foro Económico Mundial, es cocinada en el marco de Naciones Unidas, por ejemplo en la Agenda 2030, en fin, son élites globales, no tienen nada que ver con el pueblo de Colombia, pero fijan ciertos objetivos globales para todo el mundo. Bueno, Petro es un peón de esa agenda, y es una agenda que, insisto, aquí el pueblo colombiano en la mayoría de los casos ni siquiera conoce qué es eso de la Agenda 2030. Agustín, quiero preguntarle por otra personalidad política en Colombia y le hablo de Roy Barreras. Sí. Muy cercano al presidente Gustavo Petro. Él publica una foto hace unos días en su cuenta de Twitter y pone Agustín Laje, la batalla cultural, que es otro de sus libros muy exitoso, Reflexiones críticas para una nueva derecha. Y le voy a leer lo que él dice. Hay que leer al contrario y al diferente para entenderlo. Esta es la nueva Biblia de la extrema derecha, aplaudido por Bolsonaro, por Bukele, en nuestro trópico por María Fernanda Cabal. Laje hace un análisis profundo de la historia de la cultura que luego manipula y sigue él básicamente lanzando improperios contra usted. Usted le responde, gracias por leer mi libro, pero permítame disentir con su conclusión. La nueva derecha no busca dejar todo como está. ¿Cómo ve usted a Roy Barreras?
bueno, como lo que es un camaleón político. El camaleón cambia de color según la ocasión y este señor ha cambiado muchas veces según por dónde soplaban los vientos políticos, desde Vargas Lleras a Uribe, apoyando una reelección de Uribe. Esto fue hace una década más o menos. Tan cercano a Uribe que tengo entendido que Uribe es padrino de uno de sus hijos. Y fue el primer uribista. Ahora, cuando llegó Santos, se convirtió en el primer aliado de Santos y el que impulsaba la impunidad para la guerrilla en este país. Y ahora que llega Petro, es el jefe del Senado, tengo entendido. Entonces, presidente del Senado. Exactamente. Entonces, a ver, esto tiene un nombre, se llama casta política. La casta política básicamente es un grupo de privilegiados que no viven para la política, viven de la política. La política para ellos es una fuente de ingresos, poder, prestigio social, y se quieren mantener allí a como de lugar. Las ideas no existen para ellos en política. Para ellos existe el poder. Si hoy tengo que ser uribista, pues soy uribista. Si mañana tengo que ser petrista, pues me abrazo con el señor Petro. Entonces, es un camaleón político. Eso es lo que es. Y no lo insulto, porque después cuando yo le dije algo de esto, él se puso en rol de víctima. ¡Ay, me está insultando! No es un insulto. Es una descripción política. Y por otro lado, yo sinceramente no sé hasta qué punto él realmente ha leído el libro. Porque él dice que yo manipulo, pero no dice qué manipulo. No da un solo ejemplo de en qué consiste la manipulación del libro. Y por otra parte, él dice que la nueva derecha viene a dejar todo tal como está. Y al contrario, la nueva derecha es profundamente subversiva. Busca subvertir los privilegios de la casta política que, por ejemplo, este señor integra. Vamos a ver, ¿acaso podemos decir que Vox en España ha dejado todo como está en la política? No, Vox fue un fenómeno político de cambio. Javier Milei en Argentina, ¿está dejando la política tal como está? No, es un personaje subversivo. Por ejemplo, Donald Trump en los Estados Unidos, ¿ha dejado todo como está? Pues, pero por supuesto que no. La particularidad de la nueva derecha es que es profundamente subversiva. La vieja derecha era conservadora en el mal sentido del término. Quería, sí, más o menos dejar las cosas como está y mantener los equilibrios. La nueva derecha genera, en verdad, un peligro para esa casta política porque va de frente. Agustín, ¿qué piensa usted, lo mencionaba ahorita, de Juan Manuel Santos? Bueno, es una persona profundamente antidemocrática. ¿Por qué? Perdió las urnas cuando el pueblo le dijo no a la impunidad de la guerrilla. Perdió las urnas. Entonces, ¿para qué convoca un referéndum en su momento si después no lo va a cumplir? Porque hasta donde yo entiendo, cuando él pierde, lo manda a sus adictos del Congreso para que eso pase como un trámite express. Burocracia express de mis amiguitos los legisladores. Y el pueblo que fue a votar, ¿para qué fue a votar? ¿Y para qué se pagó una elección que debe haber salido muy cara? ¿Y para qué se hizo esa parodia? Es una parodia política, decirle al pueblo, usted vote, pero al final lo que usted vote en realidad no me interesa. Tengo a mis amiguitos del Congreso. ¿Y qué piensa Agustín Laje sobre Álvaro Uribe Vélez? Bueno, pienso que en su momento fue el contrapeso más claro, más categórico y decisivo al proyecto del socialismo del siglo XXI en la región. Pero en ese momento había un gran problema en este país, que era una guerra interna. La FARC, las fuerzas revolucionarias en general, planteaban una situación donde era evidente que había que apoyar una fuerza de centro-derecha, vamos a llamarle así. ¿Por qué? Porque la centro-derecha te da orden, la derecha cree en el orden, te da orden, trata de darte seguridad. Ahora, pasado ese conflicto, el problema es elaborar un relato cultural. La izquierda ha podido armar un buen relato cultural y la derecha no. Vive todavía del problema de las crisis económicas. Ahí es cuando sube la derecha, cuando hay una gran crisis económica o cuando hay una gran crisis de seguridad. No hay un problema, Agustín, y esto puede ser percepción.
pero siento yo que el discurso de la izquierda cala muy fácil en las nuevas generaciones. Es decir, el aborto, Sí. la legalización de la droga. ¿Por qué le cuesta tanto, Agustín, a la derecha encajar y llegarle a esas nuevas generaciones? Porque las nuevas generaciones tienen una idea de que la derecha es antiaborto, Sí. es antilegalización de la droga y todo lo que se supone es la libertad. ¿Es necesario un replanteamiento de la derecha, al menos en América Latina? Es necesaria una politización de la derecha. A la derecha no le ha gustado nunca la política. ¿Por qué? Porque la derecha lo que quiere es generar orden, generar un clima para los negocios que sea bueno para la economía nacional, defender las libertades individuales, la propiedad privada y que me dejen a mí en paz. Entonces la política a la derecha siempre se le presentó como una última instancia, como una instancia de urgencia. Solamente vamos a preocuparnos de la política cuando tocamos fondo. Por eso te digo, cuando tocamos fondo en materia de seguridad, ahí aparece la derecha. Cuando tocamos fondo en materia económica, ahí aparece la derecha. En cambio, la izquierda tiene una visión distinta del hombre. La izquierda, vamos a ponerlo de esta forma, la izquierda le da un peso abrumador a las estructuras y no mira a las personas. La derecha cree en los individuos y a las estructuras le da un contexto general que se puede pasar por encima. Vamos a ver esto para que quede claro, porque es importante. Nosotros llegamos a un mundo que está estructurado. Hay componentes morales, componentes legales, hay un idioma que estructura la forma en que miramos el mundo, llegamos a una familia que no hemos escogido, tenemos un nombre que ni siquiera hemos escogido, hay distinta estructuración de la vida social en el marco de la cual yo tengo que desenvolverme. Y la derecha ahí dice, el individuo tiene todavía libertad a pesar de esas estructuras para moverse en el marco de esas estructuras. La izquierda ve otra cosa. La izquierda dice, no, esas estructuras son tan aplastantes que tenemos que derribarlas a todas. El individuo no es libre, por lo tanto no es responsable. Y eso te da muchas consecuencias muy interesantes. Por ejemplo, si tu negocio no anduvo bien, no tuvo nada que ver con tus decisiones. Tuvo que ver con que el sistema capitalista es explotador y esto y lo otro. Si sos un delincuente, no tiene que ver con que hayas tomado vos la decisión de ir a robarle la cartera a esa señora. Tiene que ver con que sos víctima de una sociedad que no te ha dejado más salida que salir a robar. Entonces, al final del día, la izquierda tiene posibilidad de ofrecer un discurso ultrapolítico porque es un discurso contra estructuras impersonales. La idea de vamos a derribar el patriarcado, vamos a derribar la heteronormatividad, vamos a derribar el sistema capitalista. ¿Y la derecha qué tiene? No tiene nada de eso. Por eso toca construir eso. ¿Qué va a derribar la derecha? A la casta política. ¿Qué va a derribar la derecha? El sistema globalista. ¿Qué va a derribar la derecha? Los privilegios de las minorías antidemocráticas. Bueno, hay que empezar a dar ese tipo de relato político. Agustín, usted decía que no hay mejor defensor del status quo que un progresista, solamente que los están utilizando. Es una parodia revolucionaria al final del día. Porque la revolución es algo que va de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo viene otra cosa llamada ingeniería social. Yo tengo grandes cuotas de poder, por lo tanto yo compro medios de comunicación, compro la prensa, compro las industrias, compro las redes sociales, compro muchas cosas, a los políticos obviamente, y genero una agenda. Eso se llama ingeniería social. La revolución es al revés, va de abajo, del pueblo, hacia arriba. Cuando yo veo a todos estos progresistas que creen hacer una revolución, yo los escucho, pero yo los escucho repetir lo mismo que escucho en Hollywood, lo mismo que escucho en Netflix, lo mismo que se permite abiertamente en todas las redes sociales y en esas mismas redes sociales no se permite lo contrario. Los escucho repetir lo mismo que se dice en el Foro Económico Mundial, en la Agenda 2030, en todos los partidos desde la izquierda hasta la centro derecha dicen básicamente lo mismo también, dicen lo mismo que los actores de moda, que los cantorcitos de moda, dicen lo mismo que el orden establecido. Esos tipos les han vendido que están haciendo la revolución. Ninguna revolución, son partes del sistema establecido. Te pongo el ejemplo más claro. A ver, Greta Thunberg. ¿Qué revolución hace Greta Thunberg? Cuando es la estrella del Foro Económico Mundial último, el de este año. ¿Cuál es la revolución de Greta Thunberg? Eso no es revolución, eso es ingeniería social. ¿Querés hacer la revolución? Pregúntate qué no podés decir. ¿Querés saber dónde está el poder? Pregúntate qué es lo que tenés que callar.
Otra vez, ¿dónde estaba el poder aquí en el caso que a mí me involucra con lo de la universidad? ¿Estaba en mí el poder? No. El poder estaba en minorías que odian la diversidad de pensamiento, que odian la libertad de expresión y de cátedra y que por lo tanto dicen este tipo no tiene derecho a hablar. Hay que preguntarse qué es lo que uno no puede decir para saber dónde está el poder. ¿Qué visión tiene Agustín Laje ahora que usted hablaba de la necesidad de esa derecha con un nuevo discurso, quizás? Nayib Bukele. Nayib Bukele está generando unos impactos en la opinión, no solamente en su país, sino en toda América Latina. ¿Qué visión tiene usted de Nayib Bukele? Vamos a ver, El Salvador antes de Bukele tenía una tasa de homicidios de 68 puntos por cada 100.000 habitantes. Esto es para que la gente entienda, la tasa promedio global es de 6.2 y en ese país tenías por 10, el país más violento del mundo. Y bajo Bukele, ese índice bajó a un dígito. Entonces, ¿qué muestra Nayib Bukele? Muestra algo muy importante, que son dos cosas. En primer lugar, que la delincuencia organizada sí se puede combatir eficaz y eficientemente desde el Estado. Porque está la idea de estos grupos armados, irregulares, han sobrepasado las fuerzas del Estado. Mentira. No sobrepasan la fuerza de un ejército, de una policía realmente profesional, de las fuerzas de seguridad en general. Es que allí falta el componente de la voluntad política, y ese es el segundo punto. Lo que muestra Bukele, además de mostrar que el Estado sí puede aplastar muy rápidamente al crimen organizado, lo otro que muestra es que cuando no lo hace hay que mirar qué están haciendo los políticos que manejan ese Estado, porque probablemente estén coludidos con los criminales. Y esto es muy importante porque al final del día la mano dura, porque allí lo que vemos es mano muy dura, contra los delincuentes, sí es una opción. Nos han vendido en las últimas 2 décadas, nos han vendido la idea de que al delincuente hay que hacerle caricias, mimos, pobrecito, no se vaya a resentir, a sentir mal, hay que llevarle no a la policía que le meta un buen palazo y lo meta adentro, sino a un ejército de psicólogos, para que lo convenzan de que por favor él está llevando una mala vida. No, por favor, el Estado es la fuerza pública. El Estado es el monopolio de los instrumentos coercitivos que se deben utilizar ¿para qué? ¿Para expoliar impuestos a la gente? No, para controlar que la ley sea la que impere. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos la idea de que reprimir el crimen es violar los derechos humanos? Obviamente, reprimir el crimen dentro de la ley. Esas personas tienen que ir a la cárcel, esas personas si se resisten tendrán que recibir un buen palazo, ¿sí? Esas personas no deberán ir a la cárcel como quien va a un hotel de 5 estrellas. Esas personas además tienen que ejemplificar lo que ocurre cuando alguien violenta los derechos de los demás. ¿En qué? En su padecer la cárcel. Entonces, lo que Bukele hace es realmente importante en materia de seguridad. Ejemplifica todas esas cosas y por eso el pueblo lo apoya. He leído que más o menos 9 de cada 10 salvadoreños apoyan a Bukele. Agustín, ¿usted ve esperanza de que ese modelo de Nayib Bukele se riegue, digamos, a América Latina, al hemisferio? Vamos a ver, el problema es cultural otra vez, porque esos 20 años, 30 años de un derecho humanismo muy mal entendido han estropeado la moral de las fuerzas de seguridad, han estropeado la legitimidad de la utilización de la fuerza contra los delincuentes que tienen los estados. Y eso es, vamos a poner el caso de Argentina. En Argentina hay graves problemas de seguridad. Hay sitios de Argentina como Rosario están tomados por el narco. Ahora, si Javier Milei ganara la elección, yo no tengo dudas que él va a imitar a Bukele en ese plano. Y ahí puede haber una especie de riego de ese modelo, ¿no? En otros países, sinceramente, no lo sé. Yo supongo que en Chile, si hubiese ganado José Antonio Kast, él hubiese aplicado, sobre todo en el sur, donde tenemos grupos armados muy peligrosos en Chile, él hubiese utilizado la fuerza como se debe utilizar. Y Agustín, usted hablaba ahorita de la presencia de la fuerza pública, del Estado, la fuerza del Estado. Vuelvo a Colombia, porque eso me da pie para preguntarle su opinión sobre el acuerdo de paz que se firmó con las FARC. Y ahora se está buscando una negociación con otra guerrilla, la segunda, que es el ELN. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa usted del acuerdo de paz de La Habana entre el gobierno de Santos y las FARC? Pienso que fue horroroso, porque sin ninguna legitimidad incorporó a los guerrilleros en los organismos públicos representativos.
llegó gente ahí que estaba acusada de violación. O sea, vos hoy tenés gente acusada de violación haciendo leyes. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un acuerdo de paz que perdieron. Que perdieron, y no hay que dejar de subrayar eso. En segundo lugar, ese acuerdo de paz fue un instrumento utilizado para meter componentes de la agenda globalista. La cantidad de veces que aparecía la palabra género era inaudita. Y esto es interesantísimo, porque uno dice, ¿qué tiene que ver toda esta cuestión del género con un acuerdo de paz de una guerra interna? Bueno, te lo metieron por la ventana, evidentemente. Y el último asunto que hay que pensar es, ¿realmente llegó la paz a este querido país? ¿Llegó la paz? Perdón, desde que Petro asumió yo veo que las masacres se multiplican. Y no es que yo lo veo porque tengo la percepción, es que esto surge de los documentos oficiales del gobierno. Se han multiplicado las masacres. Colombia no ha llegado a la paz. ¿Y de qué años es el acuerdo de paz? Del 16, ¿no? 2016. Del 2016. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué la política se supone que tiene que absorber a los guerrilleros y convertirlos en políticos legítimos? El lugar de los guerrilleros no es el Congreso, es la cárcel. Es decir, Agustín, usted hablaba incluso al comienzo de esta entrevista sobre Gustavo Petro y decía, no puede ser que Colombia escoja un guerrillero, pero ese guerrillero que entrega las armas, que decide dejar, no tiene posibilidad en algún momento de aspirar a la presidencia o como los de las FARC a un puesto en el Congreso. Mire, se lo voy a responder con esto. Los militares que han combatido a las guerrillas en nuestro continente, ¿ellos tienen la posibilidad de elegirse? No. Incluso hay casos donde siendo elegidos para el Congreso, se los retiró del Congreso. No se les dejó su curul. ¿Por qué? Porque habían cometido crímenes contra los guerrilleros. Ahora, ¿por qué entonces los guerrilleros sí pueden entrar en el Estado, pero aquellos que los combatieron están en las cárceles? En todos nuestros países. Están en las cárceles en Argentina, tenemos cerca de 2.800, en Chile, en Uruguay, en Perú, tengo entendido que también en este país. Ahora, imagínese usted que sale un conocido militar acusado de crímenes de lesa humanidad. Y dice, pero bueno, yo ya reflexioné, yo no voy a hacer esto, yo quiero ser político. Pero por favor, la izquierda no le deja avanzar un solo centímetro, porque diría, esto es antidemocrático. No, pero es que ya se arrepintió, no, es que ya entregó las armas, no, es que ya no combate más. No le dejarían asumir. Entonces, seamos sinceros, seamos honestos. Agustín, en Colombia, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, hay mucho que hablar, pero Colombia despenalizó hace pocos meses, por decisión de la Corte Constitucional, el aborto hasta las 24 semanas de gestación. El tema del aborto tan polémico, Agustín, ¿por qué logra calar tanto ese discurso de la despenalización, si no hasta las primeras 24 semanas de todo el aborto? ¿Por qué logra calar tanto ese discurso y qué visión tiene usted de ese tema? Que es una agenda globalista, es una agenda que se ha decidido fuera de las naciones. La Agenda 2030, que para que el público entienda, es la agenda de 17 objetivos que impone las Naciones Unidas a todo el mundo. Hay 3 de esos objetivos que te imponen el aborto, por ejemplo. De los 17 hay 3 que te imponen en sus metas el aborto. Ahora, ¿por qué es tan importante el aborto para esa agenda? ¿Porque están muy preocupados por los derechos de la mujer? No, porque hay algo que ellos llaman sobrepoblación, superpoblación, que es la idea de que somos casi 9.000 millones de seres humanos en esta tierra y que hay que no solamente limitar, sino reducir la cantidad de seres humanos en la tierra. ¿Por qué motivo? Bueno, entre otros, porque es evidente que la tecnología va creciendo a tal escala que el trabajo humano va siendo despreciable. Es decir, muy pronto los empleos se empiecen a perder y eso va a pasar en cualquier tipo de empleo. Entonces, tenemos 9.000 millones de habitantes, pues ¿qué hacemos con esta gente? Que no la necesitamos, son parásitos del sistema. Entonces, el aborto, al final del día, por un lado es control natal. España, por ejemplo, con aborto, allí nacen 400.000 españoles por año, pero se abortan alrededor de 100.000. O sea, solo con aborto redujiste 20% de la natalidad en un país como España, para poner solamente un caso. En segundo lugar, ideología de género. En Estados Unidos, en los últimos 10 años, se ha multiplicado por 4.000% la cantidad de niños y adolescentes trans. ¿Esto qué significa? Significa que no se nace siendo trans, se fabrica. El niño trans se fabrica y el niño trans hay que llenarlo de hormonas, hay que mutilarle sus genitales y ese niño trans, adivina qué, no se reproduce,
Bingo. Entonces, todo esto es una avanzada de este tipo de agenda que entra en comunión con otros tipos de agendas económicas. Las hormonas se venden, las cirugías se venden. Hoy el mercado de las reasignaciones de sexo crece arriba de un 10% anual. ¿Querés hacer plata? Invertí allí. El tema de las hormonas, te volvés adicto a la industria farmacéutica. ¿Por qué? Muy simple, porque el día que yo me dejo de mandar las hormonas, incluso hasta mi vida puede entrar en riesgo. Bien, en los abortos los vende Planned Parenthood, por poner una sola firma, una firma que tiene 46.000 establecimientos en todo el mundo. McDonald's tenés 33.900. O sea, hay un negocio detrás del aborto. Claro, sí. Es que la idea socialista de esto es gratis es una mentira. Es una mentira para idiotas. No hay nada gratis, salvo el aire por ahora. El resto alguien lo tiene que pagar, y que te lo pague el Estado no significa que no haya una industria que le esté vendiendo incluso a los estados. Entonces, ¿qué hay detrás del aborto? Negocio, agenda de control natal y mucha hipocresía. Porque esa agenda del aborto que dice pelear por los derechos de la mujer, cuando las mujeres se mueren haciendo abortos legales, seguros y gratuitos, nadie dice nada. En Argentina se legalizó el aborto hace 3 años y tuvimos chicas que se murieron haciendo abortos en el hospital. Varios casos, nadie dijo nada. Agustín, las causales del aborto que se permitían en Colombia antes era una violación, un abuso, malformación. ¿Qué le dice usted a una mujer que nos está viendo, Agustín, que dice yo fui violada, yo aborté? ¿Cómo explicarle que detrás del aborto hay un negocio a esa mujer que fue violada? ¿O qué piensa usted de esas causales? ¿No se debe permitir tampoco el aborto en esos casos? Vamos a ver, mi reflexión política al respecto, porque claro, acá podríamos ponernos en plan de, bueno, vamos a ser empáticos y los sentimientos, cosa que está muy bien, pero yo no soy político, entonces yo tengo que hacer análisis políticos. En todos los lugares donde las causales se han aceptado, fue una puerta de ingreso. No se detuvo ahí, avanzó. ¿Cómo avanzó? Se dijo a continuación, miren, necesitamos legalizar el aborto, pero ojo, dentro de las 12 semanas. ¿Por qué? Porque el ser humano mágicamente empieza a existir a partir de la semana número 12. Eso hicieron en el año 2018 en Argentina. Muy bien, se aprueba eso y el siguiente paso es ampliarlo. Y se amplía, por ejemplo, las 14 semanas. En el año 2020, 2 años más tarde en Argentina, las mismas que decían que hasta la semana 12 y ahí nos paramos porque a partir de la 12 sí hay un ser humano, pues 2 años más tarde cambiaron de opinión. Y dijeron, no, ¿saben qué? En verdad es a partir de la semana 14. Sin ningún respaldo científico, sin nada que poner sobre la mesa como prueba empírica. Y aquí, en Colombia, lo mismo. No, vamos a quedarnos ahí, no vamos a ir más allá. Y después te levantás un día y tenés aborto hasta los 6 meses de gestación, que te lo dictamina una Corte Constitucional en febrero del año pasado, y en mayo de ese mismo año, ¿qué aparece? Un fallo muy curioso de prohibición de la pesca deportiva. ¿Qué es la pesca deportiva? Que es muy importante para ciertas economías de este país. Sacar el pez del agua, te tomás la foto con el pez y lo devolves al agua. Esa es la pesca deportiva. ¿Qué dice la Corte? La misma Corte que te permite matar a tu hijo hasta los 6 meses de gestación, con el pez dice que todavía la ciencia no sabe si es un animal sintiente. Por lo tanto, en virtud de la prudencia, hay que abstenerse de sacar al pez del agua. No vaya a ser, por ejemplo, que pase un momento de estrés o que el anzuelo se le clave, entonces, bueno, eso quizás le hace doler y no vamos a maltratar entonces al pobre pez. Ahora, lo curioso es que la misma regla no aplica para el ser humano en gestación. Ya sabemos, gracias a la ciencia más avanzada desde hace mucho tiempo, que siente dolor a las muy pocas semanas. ¿Cómo lo sabemos? Con cirugías fetales. Se han hecho cirugías fetales donde no se le proveyó anestesia al ser humano en gestación y su ritmo cardíaco, que se puede medir, muy interesante, empieza a levantarse, ¿no? Empieza a acelerarse el ritmo cardíaco. Eso es un síntoma de dolor, es un signo de dolor. Entonces se frena la cirugía, se le pone anestesia y baja. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El ser humano en gestación a las muy pocas semanas ya siente dolor. Ahora, a la Corte le importa el dolor de los pescados. El dolor de un ser humano en gestación de nuestra especie. 6 meses de gestación, bueno, a ese destrozalo. Porque además hay que decir, el aborto no es una práctica así. Hay que meter un bisturí, hay que descuartizar a un bebé, hay que meter una aspiradora, ¿sí? Hay que quemarlo. Otro tipo de abortos involucra ciertas sustancias ácidas que los queman vivos. ¿Por qué no se habla de esto cuando se habla de aborto? Bueno, porque es que nadie quiere hacerse cargo de la realidad,
que es que somos la única especie que está dispuesta a matar a sus propios bebés? Agustín, nos queda un minuto, pero no puedo dejarlo ir sin preguntarle por el feminismo, que es otro discurso que en las protestas aquí en Colombia las arengas eran aborto y feminismo. Que el feminismo ya no existe más. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento de mujeres que busca defender los derechos de las mujeres. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, si estamos de acuerdo, pues entonces tenemos que concluir que no existe más. ¿Por qué? Porque la mujer ya no existe más. Ese mismo feminismo hegemónico es el mismo feminismo que no puede definir qué es una mujer, porque si define qué es una mujer, tiene que dejar afuera a los hombres que se creen mujeres. Ese feminismo es funcional al patriarcado con peluca. Lo que estamos viviendo es un patriarcado con peluca. Y lo estamos viendo en competiciones deportivas, claro, por ejemplo. Claro, exactamente. Entonces, ese feminismo que dice que al mismo tiempo que dice que defiende a la mujer, no me dice que es una mujer. Entonces permite que hombres disfrazados de mujeres se metan en competencias deportivas de mujeres y saquen las medallas de oro. Incluso se meten hasta en el MMA, en la lucha esta tan feroz y tan violenta donde las destruyen físicamente a las mujeres de verdad. O peor aún, hay presos, por ejemplo en Argentina, en mi ciudad Córdoba, presos que han sido trasladados a las celdas de mujeres porque un buen día se levantaron diciendo que eran mujeres. Entonces, ese feminismo no puede defender a esas mujeres. ¿Sabes por qué? Porque no puede definir entonces qué es una mujer. Y si no puede definir qué es una mujer, pues entonces mal puede defender los derechos de algo llamado la mujer. Yo me atrevo a decir, la mujer se define biológicamente. Pues si yo no la puedo definir biológicamente y ser mujer depende de la autopercepción, pues entonces, ¿qué me impide a mí también ser una mujer? ¿Y qué pasa? Vamos a suponer que yo violento físicamente a una mujer. Y yo frente a la justicia digo, oiga, pero yo me autopercibo mujer. Entonces, ¿que ahí no hubo violencia de género? ¿Ahí no hubo feminicidio? Digo, las puertas que se han abierto en el nombre de la deconstrucción son tremendas. El feminismo no existe más porque ya no puede definir a su sujeto político, o sea, la mujer. Lo que sí existe son grupúsculos feministas de vieja época que tratan de combatir contra esas nuevas corrientes, pero son minúsculos. Pues Agustín, ha sido muy amable por su tiempo para Semana. Se nos quedan varias preguntas, como dicen en el tintero, pero finalmente, en estos segundos que nos quedan, la invitación para los televidentes para que conozcan su nuevo libro. Miren, los invito a que vengan a la Filbo. Es el día domingo 30 de abril a las 11 de la mañana en Corferias. Así que vengan. Va a haber firma de libros, va a haber una charla que voy a hacer hablando sobre mi nuevo libro y espero contar con el respaldo de ustedes. Yo sé que a la gente la censura no le gusta, en general a la gente no le gusta la censura y lamentablemente lo que ha hecho una universidad aquí se llama censura, pero todavía me queda una oportunidad de aprovechar este viaje de conferencias y es esta, el domingo en la Filbo, así que espero que me acompañen, espero que estén ahí. Pues Agustín, ha sido muy amable por su tiempo para Semana. Es Agustín Laje presentando esto que se llama Generación Idiota. Es un nuevo libro que va a lanzar, como él nos ha dicho, en Corferias, en la feria del libro. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.